Bueno, pues empezamos la sesión de hoy, que vamos a enfocarnos a la competencia de la problematización y la relación que hemos tenido a lo largo de nuestra experiencia con la práctica filosófica con esta competencia particular. Bueno, antes de empezar, para dar una breve introducción sobre lo que es la problematización, podremos decir que la competencia está enfocada a ampliar los horizontes del pensamiento, ¿no? De una idea particular, como por medio de preguntas, a poner en duda lo que plantea tal afirmación, ya sea en una mínima porcentaje, ¿verdad? O en su totalidad es difícil lograrlo, pero poner en duda lo que plantea la afirmación. No sé si alguien más quiere agregar algo en relación a esto. Sí, Violeta. Sí, luego me dices. Sí. Yo diría que además de poner en duda, a veces mm, mm, consiste en mostrar los límites de la afirmación, o sea, hasta dónde es posible afirmarla y dónde empieza a ser problemática. O sea, no implica siempre descartar por completo, sino que a veces simplemente ver cuáles son sus limitaciones o en qué contextos funciona y en qué contextos no. Y, por ejemplo, cuando muestras los límites de una afirmación, ¿qué efecto tendría en la persona que emite tal afirmación? Pienso que muchas veces implica un cambio importante porque pasas de ver algo, un principio, una idea como absoluta, como válido por sí mismo, a ver que su validez tiene ciertas condiciones que hacen que funcione y que en otras condiciones esa validez se debilita y por lo tanto tendrías que pensar en otra idea o modificar un poco tu afirmación inicial para incorporar esos límites que no veías al comienzo. Entonces implica de todas formas flexibilizar, modificar la idea inicial que tenías o tu relación con ella. Se mueve algo entonces ahí importante. Bien, voy primero con Mercedes y luego contigo, ¿sí? Sí. Bueno, yo creo que la primera vez que me realmente entendí, aparte de la ejercitación a la que nos hemos muchas veces adaptado para entender las competencias, pero creo que la primera vez que entré en conocimiento así impactante de la problematización fue cuando leí que Hegel decía que si no puedes pensar contra tu propio pensamiento, no puedes pensar. Entonces, la problematización es la manera de hacer funcionar una objeción contra una idea. Generalmente en el trabajo que hacemos solemos problematizar precisamente ideas que parecen muy seguras, precisamente porque aquellas que tienen así más solidez parece más difícil que se puedan objetar, pero es verdad que realmente, curiosamente, el objetar una idea lo que te permite es pensarla mejor. Ir en contra de esa idea es lo que te permite realmente que tenga un lugar en un espacio más amplio, que es el de la dialéctica, ¿no? Y en la medida en que piensas contra ti mismo, porque bueno, puedes pensar contra una idea de otro, pero si puedes pensar contra una idea que tú tienes, realmente es la manera en la que la pones en marcha mejor, en la que la pones en funcionamiento y en valor, ¿sí? Así que bueno, esa idea de que sin problematización realmente no puedes pensar me impactó mucho porque parece generalmente que uno tiene que más bien afirmarse cuando realmente el pensamiento empieza cuando uno se empieza a negar a sí mismo.
Pues No estaba pensando que es un movimiento no muy natural el, digamos, buscar Sí, una idea contraria a la que tú tienes, ¿no? Entonces, ¿cómo lograste tú sí. dar ese como salto, no? Mm. A ver, generalmente lo que pasa es que uno defiende las ideas contra otra persona, ¿no? Se entiende como la objeción que viene de fuera. Entonces, la problematización lo que hace es que tú te conviertes en tu propio cuestionador, ¿no? En este caso que estoy hablando, ¿no? Que empezar a pensar es objetarte, es encontrar los límites de tu, como decía yo, Violeta, los límites de tu idea. ¿Cómo lo hago? Pues digamos que como si fuera otra. Es decir, que de alguna manera me divido y intento ser otro para mi idea, ¿no? Mm, el arte de la división, de, digamos, poner distancia, ¿no? De, perdón, de uno mismo, ¿no? Sí, Sí, bueno, es completamente artificial, porque sí, obviamente no, pero sí, es una cuestión que tiene algo de técnica, pero te pone en una dinámica, sí, bien, que tiene efectos sobre tu propio pensamiento, sí. bien, gracias. Aurelien, Sí, con respecto a los efectos de este gesto, los efectos de esa invitación a pensar realmente, eh, yo diría que es un revelador. La problematización es un revelador espectacular porque obliga el otro o sí mismo a revelar si está dispuesto o no a pensar. Entonces, si uno acepta la problematización, está obligado a a dar un paso de lado y a revisar sus ideas, o puede también usar de mala fe, bloquearse ujú, y rechazar la problematización. En ambos casos, uno revela, se revela. mm. ¿Y cómo funciona Eh, esta, dices tú, función que tiene de, de revelar? Qué es lo que revela la Pues problematización? revela, en un caso, revela eh, plasticidad, disposición a pensar, y entonces obliga a cambiar un poco de paradigma, a moverse. Es un revelador de su paradigma original y al mismo tiempo revelador de su plasticidad mental. Y puede revelar también un dogmatismo. Mm, Una persona que empieza a rechazar la pregunta de problematización, a responder al lado, a decir cualquier cosa, eh, revela su dogmatismo, revela que no quiere pensar. mm, bien, interesante como revelador. Sí, Ricardo. Igual sobre la línea que plantea Aurelien, pienso que hay un efecto con el que yo me topé cuando estuve entrando en la práctica filosófica, específicamente en la consulta filosófica, y es que me había puesto en crisis la problematización. No había tenido un efecto inicialmente muy agradable, pero el hecho de que hubiera alguien que pusiera en la mesa los límites de lo que yo pensaba y que de alguna manera ampliara esa manera de ver, o por lo menos me mostrara que era yo un poco dogmático, me había llevado a eso, a mirarla incluso de manera trágica. Había una visión de la problematización un poco trágica, pero creo que con el tiempo, con la práctica filosófica, esta visión trágica o negativa que podría tener la problematización, pues más bien es positiva. Pensar, como dice Mercedes, contra uno mismo, le veo bastantes ventajas. Mm, Más allá de que yo he visto también personas que no quieren ser problematizadas y que se resisten o mm, que se engañan a sí mismas, pero creo que con el tiempo vemos mejoras incluso en la vida, ya no sí, solo en términos cognitivos, sino en el plano existencial.
Sí. Hay una especie de tabú, ¿no? Como en relación a problematizar, como que a veces es algo que les cuesta, veo a nuestros alumnos a lo mejor que inician en la práctica el problematizar al otro, ¿no? Precisamente ahorita que dijiste que te pusiste en crisis, y un poco para quitar ese tabú, porque es también como una especie de, eh, no sé, de monstruo que nos construimos, ¿verdad? O sea, en realidad no es tal. Háblanos de esta crisis que dices que tuviste, ¿no? O sea, ¿realmente fue algo que te descontroló, así como para tumbarte o como desmenúzanos un poco más esta crisis que viviste? O sea, que dices que te diste cuenta de algo en ti, o sea, esto que te diste cuenta de algo en ti realmente fue como devastador o al contrario, te ayudó, o sea, ¿cómo fue esto de la crisis que viviste con la No, problematización? no, sí, yo creo que, por ejemplo, eh, el hecho de que no estuviera yo acostumbrado a pensar mis propias ideas o por lo menos a, a mirar su funcionamiento en mí, pues me llevó a eso, a que en algún momento yo tuviera que repensar otra vez, ¿no? Pensando en un ejemplo, ¿no? En que podría ser que yo solo tuviera una perspectiva de lo que es ser un filósofo y el hecho de pensar que no solo hay una manera de funcionar como filósofo académico, pone a revisar nuestra práctica cotidiana. Es decir, no existe una sola manera de hacer varias y la práctica filosófica es otra. Yo creo que esa fue una, ¿no? Que en algún momento eh, los que venimos de la universidad estamos muy acostumbrados curiosamente, a seguir patrones y paradigmas que parecen inamovibles, ¿no? Hablo de eso, hablo de que una pregunta, por ejemplo, una pregunta problematizadora, simbra las estructuras de nuestro pensamiento y simbra la vida. Ahí no sé si te estoy respondiendo, Lluvia. Ujú. ¿Y cómo fue que te repusiste? Lo que quiero, lo que quiero como mostrar es, o sea, ¿te quedaste tumbado, deprimido o qué pasó contigo? No, yo creo que el- afortunadamente con la práctica filosófica hemos ido aprendiendo a tomar distancia de uno mismo, hemos ido aprendiendo a ir hacia la razón, hacia lo razonable y, y no genera, digamos, no sé cómo llamarla, la has llamado el tumbarse, pero Mm. creo que al contrario, revitaliza el ser problematizado da pasos hacia adelante. Yo no veo pasos hacia atrás. Mm. Sí, es que te lo digo porque recuerdo una vez que, ya ven que generalmente hacíamos prácticas entre nosotros, ¿no? Nos problematizábamos y cuando trabajábamos en el chat algún tema. Recuerdo una vez que Mercedes estaban haciéndome una consulta a varias manos y recuerdo haber sido problematizada también varias veces. Recuerdo una vez por Mercedes y realmente esa problematización que me hizo era algo que yo en mi mente lo tenía como algo así muy grande, ¿no? Como algo, un obstáculo personal que no me dejaba avanzar, pero la problematización que me hizo me hizo darme cuenta de lo absurdo que era como ese fantasma que yo me había hecho, ¿no? Entonces, digamos que me tumbó un fantasma que me bloqueaba, ¿no? En algún aspecto de mi vida. Y como tú dices, sí, simbra, pero digamos, ese movimiento me hizo avanzar en darme cuenta que no era realmente ni tan grande ni tan tremendo ese problema, ¿no? Entonces, aquí es donde yo trato como de limpiarle la imagen a la problematización en relación a que la tenemos
a veces, ¿no? Cuando empezamos, la vemos como tabú, decir, ay, no, es que pones en duda algo, es que dejas a la persona en el vacío, quebrada, y realmente no es así. Bueno, en mi experiencia particular, cuando me han problematizado es cuando realmente me he dado cuenta de lo útil y benéfico y como tú dices, revitalizante que puede ser problematizado, ¿no? Digamos que te libera, ¿no? De esos fantasmas o monstruos que a veces tú te tienes en tu mente, que son construcciones que te haces y que no te dejan avanzar, realmente no te dejan avanzar en la vida, ¿no? Entonces, no sé si alguien quiera compartir alguna experiencia así, Mercedes. Sí, me gusta mucho el tono dramático que supone la problematización, o sea, desdramatizador, me refiero más bien, ¿no? Efectivamente, la imagen que me produce es un poco como si una idea positiva lo ocupara todo, pero en el fondo tuviera una gran sombra amenazante por ahí, ¿no? Que es desconocida, ¿no? Entonces, de alguna manera, la problematización lo que dice, como dice Lluvia, es que pone luz sobre precisamente aquello que no hemos pensado, ¿sí? Es decir, que cuando uno afirma algo o cuando tiene una idea más o menos aceptable porque piensa que más o menos funciona o simplemente no la ha cuestionado mucho, em, digamos que dejamos todo alrededor o todo lo que pudiera ser contrario o incluso complementario, lo dejamos un poco sin pensar, ¿no? O sea, tenemos hitos de pensamiento y lo demás alrededor un poco un vacío total, ¿no? Y entonces generar esa luz sobre aquello que sería contrastante, sería pensar aquello que no hemos pensado, que no podemos o que nos es difícil pensar, ¿sí? Y es por lo que a veces, como dice Lluvia, puede ser muy liberador, ¿no? Darle forma a lo impensado, ¿no? A lo pensado. Y aquí es donde vienes, perdón. No, no, que no tanto el hecho de que se te tambalean un poco, por la experiencia que dice Ricardo, tiene sentido que algo se tambalea, como el hecho de que hay algo que empieza a tener más luz y que de alguna manera estaba sin forma, ¿no? Ujú. Que es algo que también ocurre con la argumentación, ¿no? La argumentación también da forma a aquello que estaba nebuloso. Pero en este caso es todavía más, porque es, digamos, es más difícil acceder a lo que es contrario a lo que pensamos. Ujú. Sí, que en este sentido de darle luz a lo que está alrededor de esos hitos de pensamiento que decías, Mercedes, viene esto que planteaba Violeta, ¿no? De la problematización era ver los límites, ¿verdad? De esto que pensábamos, ¿no? Que generalmente lo tenemos así como una isla intocable y pues no pensamos en lo que hay ni en la alrededor, ¿no? O sea, ¿se nos fue Violeta? Bueno, aquí sigue, ahorita ya regresa. Sí. ¿Alguien más que quiera compartir su experiencia con la problematización? Sí, Violeta. Sí, yo estaba pensando en otro efecto de la problematización, que es cuando a uno le toca problematizar una idea que parece fácilmente una idea contraria a la que uno sostendría. Que al comienzo parece muy fácil ofrecer lo contrario para problematizar, pero generalmente eso no mueve a la persona de su lugar, sino que la reafirma. Entonces, para poder problematizar realmente, tienes que entrar en el corazón de la idea del otro, o sea, comprender realmente cómo profundizar en esa idea, entender cómo funciona, cómo se articula y encontrar sus límites, sus puntos débiles, lo que sea, pero en ese ejercicio de ir a buscar cómo problematizar al otro, hay un trabajo de empatía, pienso yo también. O sea, tienes que ser capaz de pensar como el otro para poder problematizarlo. No basta simplemente con ofrecer algo distinto.
Y ese es un ejercicio ha sido para mí muy revelador, porque a veces algo que me parecía completamente sin sentido y muy fácil de problematizar, al buscar entrar en la idea para poder mover al otro de su lugar, empieza a tener un sentido nuevo y empiezas a entender cómo piensa ese otro al que estás tratando de mover de su lugar, pero al mismo tiempo para poder hacerlo tienes que ponerte en su lugar para pensar. Ujú. Ahorita decías que preguntar por el opuesto no problematizaba, ¿verdad? ¿Te refieres por el No es opuesto? claro que no es un movimiento mecánico, o sea, si Ah, ok. alguien Como una dice, fórmula, ¿no? Como claro, una si fórmula. alguien dice, no sé, la libertad es el máximo valor del ser humano, no basta con que tú opongas otro valor o pongas en duda, tienes que entrar a ver qué es lo que hace que esa persona afirme ese principio o ese valor como fundamental para poder cuestionarlo de una forma que realmente lo ponga en duda, ¿no? Si tú simplemente opones otra idea, el otro la rechaza y reafirma la suya. Ujú, Entonces tienes que entrar en su forma de pensar para que la problematización no sea solamente un movimiento retórico, sino que entre a la idea realmente que la persona sostiene. ujú. Sí. Bueno, estaba Aurelien, pero creo que Aurelien, ¿vas a traer otra cosa o es en relación a lo que decía Violeta? No, no, era esto, sobre eso. Sobre lo que decía Violeta. Ok, adelante, Sí, pues. sobre que dice Violeta que es difícil problematizar y yo creo que eh, es porque también la naturaleza está bien hecha. Creo que es un gesto difícil porque provoca efectos espectaculares. Y yo creo que en general, pues el egocentrismo común nos protege de la problematización. Cada uno está en su ensimismado y entonces no nos problematizamos entre nosotros. Pero ver que cuando lo logramos, eh, bueno, tiene efectos positivos, como han dicho, pero yo creo que hay que recordar también que puede provocar y pues, puede provocar una crisis existencial, una buena problematización, porque es destruir el paradigma existencial de una persona y cómo se queda alguien cuyo paradigma se derrumbe, pues en el absurdo. Se da cuenta que todo el edificio de sentido que tenía tenía bases eh, de, de nada. Entonces, ese momento, pues nosotros partimos del presupuesto de que sea sano, que sea fértil, pero también es duro. Mm, Y yo estoy sí. seguro que es fértil y bueno, pero es duro. Ujú. Oye, pero qué tan, bueno, en nuestra experiencia, qué tan común es lograr esa crisis existencial con una problematización. Es algo, eh, o sea, para que se llegue a dar una crisis existencial como la planteas tú, eh, ¿piensas que pueda ser producto de una problematización, o sea, una pregunta Sí, y, claro, ¿sí? claro. Mm, Claro, si estás buscando algo en la vida, yo te hago una buena pregunta problematizadora y si la aceptas y si respondes, mm, eso va a crear consecuencias en tu vida porque ya ahora el propósito que buscabas segurísima sí. eh, ya no es tan seguro. Mira, aquí acabas de decir algo muy importante, si la aceptas y si la tomas, porque tú Ah, piensas sí. que si la persona la acepta, piensas que de alguna forma ya estaba como que pidiendo un cambio, ya estaba como que buscando un cambio. Ujú. Sí, sí, Y cuando tú estoy de buscas acuerdo. un cambio, de alguna manera te quedas como que sin nada, o puede ser que tú al buscar el cambio piensas que hay algo más allá. Ujú. Estoy de acuerdo. Sí, sí. Estabas buscando, estabas Mm, ya dudando, predudando de que sí, había un problema sí. y estás buscando fundaciones más sólidas. Sí, estoy de acuerdo. Si aceptas, Mm.
Estoy de acuerdo, sí. Que puede ser, sí, bueno, la crisis existencial se vive y se da, pero digamos que es como algo por lo que transitas también desdramatizando un poco, ¿no? El asunto, o sea, lo Ujú. Sí, transitas sí, ya con una, digamos, sí. o sea, no estás realmente en el vacío, ¿no? No, Pues, veo de un lo que dices, poco. entiendo que uno no puede provocar una crisis existencial sin el acuerdo del otro, Ujú, ujú, ¿no? sí, 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 es interesante esto de la crisis existencial que luego lo hablaremos más ampliamente, ¿verdad? Mercedes. Sí, estaba pensando cómo has arrancado tu lluvia diciendo que la problematización ampliaba el horizonte. Justo cuando también luego hemos estado hablando de alguna manera de combatir la idea, de ponerle límites, también un poco de hacer temblar las bases, ¿no? En realidad la ampliación de perspectiva de tu propio pensamiento empieza a funcionar cuando efectivamente a las cosas que rodean a tu pensamiento, sean los demás, sean otras ideas, entran en diálogo y ese diálogo a veces es conflictivo, ¿sí? Pero además la problematización de manera técnica, que es podría hacérselo uno mismo, siempre es una puesta a prueba de tus ideas, no es tanto el tumbarlas, ¿no? No necesariamente se tumban, pero sí que las pones a prueba y efectivamente hay algunas que simplemente se enriquecen, no se destruyen, ¿no? Al revés, se perfilan más. Y conocer los límites de una idea, de alguna manera, es conocerla mejor, ¿sí? La idea. Entonces, un poco también por lo que decía Violeta, es verdad que objetar simplemente o contrariar una idea, no a veces, según ella hablaba, entendía que estaba teniendo a su interlocutor delante en una consultoría un poco larga, ¿no? No tanto en la ejercitación pura técnica, sino algo más existencial. Y es verdad que la objeción eh, 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 es técnicamente el inicio de la problematización. Es decir, tienes que pensar en que hay ideas que contrarían esta que aparece, ¿no? Precisamente para entrar en dialéctica con esa idea que quieres poner a prueba. Pero luego, como ella dice, como bien dice Violeta, hay que buscar un vínculo que no simplemente sea puro choque, sino que te permita tirar una flecha que vaya al corazón. Ella decía que ir al corazón de la idea del interlocutor, ¿no? Entonces, realmente la problematización es justo la manera de tocar el punto sensible de una idea para que en muchas ocasiones simplemente esa idea despierte mejor, funcione mejor, no necesariamente se destruya, ¿no? Así es. Y estaba pensando en la problematización, nosotros estamos hablando ahora de la problematización de ideas, ¿no? Podría ser también una problematización utilizando actitudes ya enfocados en el consultante. Podrías problematizar a alguien como a través de las actitudes. ¿Me preguntas a mí? A todos. A todos. Bueno, ya que he Sí, a encendido el ti. micrófono, Sí. respondo. Eh, claro, claro, problematizar una actitud significa en un momento dado hacer ver hasta qué punto esa actitud está siendo un autosabotaje, ¿no? Es decir, uno quiere pensar, uno quiere ser eh, más tranquilo, uno quiere estar más tranquilo en la vida, poder ser más equilibrado, o, en fin, no sé, lo que uno considere. Y prácticamente muy a menudo hacemos cosas que van en contra de todo eso, de lo que incluso pensamos que queremos, ¿no? Ujú. Entonces pienso que la problematización de la actitud
La primera que me viene a la cabeza es precisamente aquella que significa un autosabotaje, que tenemos actitudes que nos dañan, pero que nosotros las producimos, las actitudes. Así. Podríamos parar de hacerlo, pero por alguna razón extraña o por algún tipo de beneficio secundario no dejamos de hacerlo, ¿no? O una inercia que no sabemos parar. Eso es muy común, no saber parar la inercia está muy extendido. Ujú, Creo que mucho de nuestras formas de vida tienen que ver con inercia, sí. ujú, ujú. ¿Y los demás tienen alguna idea sobre esto de problematizar a través de la actitud? Sí, Aurenia. Pues uno puede problematizar una actitud y también uno puede problematizar mediante una actitud. Es decir, que hay gestos que pueden problematizar una persona. Eh, ¿Como cuál? A ver si te eh, recuerdas. eh, reír. Yo creo que alguien que dice una idea muy seria, por ejemplo, eh, reír de su idea ya es problematizar, porque es ver que se puede ver desde un paradigma chistoso, Ujú, ujú. explotar de risa, ¿no? Ajá. No me imagino haciendo eso en una consulta. Pero Sí, sí. sí, Oscar lo ha hecho a menudo, eso de alguien que sí, dice la algo ironía. Men- súper serio. Mentirosa, lo haces, lo Ah, ¿lo haces. hago? Yo Sí. te he visto, yo te he visto. Yo te he visto. Oye, ¿y eso se podría tomar como ironía? ¿Esto que dices? ¿Como ironía o no? ¿O sería otra cosa? No, no es ironía, porque la ironía es decir algo para decir lo opuesto. En este Mm, caso estás diciendo literal que eso es muy chistoso. mm, mm. Eh, Ok, sí. sí. Ya me balconeó Mercedes aquí. No, añadir un poco a lo que dice Aurelia, a mí me sale bastante a menudo y a veces realmente sin intención, ¿eh? Sí. ¿Y qué Pero efecto bueno, tiene? ¿Qué efecto tiene? Oye, cuéntanos. bueno, variado. Sí, varía. Pero no, en general yo entiendo que se nota que tampoco es una risa sarcástica ni dura, ¿no? Sino que es un poco espontánea, Ujú, pero sí, no lo utilizo de manera, digamos, muy voluntaria, ¿eh? Me surge a menudo. ujú, ujú. Eh, Sí. Acompañado, digamos, de una observación, ¿no? ¿te has dado Bueno, cuenta claro, de sí, esto? Sí. el trabajo hay que hacerlo, pero la reacción, como dice Eugenia, así un poco claro, no, obviamente no es perder la conexión con el otro, ¿no? Ujú, Pero sí que de alguna manera quitarse la preocupación, bueno, porque ocurre que yo me tomo así las cosas conmigo misma, ¿sí? O sea, a menudo me encuentro riéndome de las cosas dramáticas que yo hago, ¿no? O sea, o que yo siento, que yo pienso. Entonces no hago con los otros, no hago otra cosa que lo que hago conmigo. Y la verdad es que a mí me parece buena cosa para mí misma. Entiendo ujú, que Aurelian también lo hace consigo mismo, ¿no? ujú. Sí, sí, Intento. funciona. Sí. Estaba Violeta antes y luego Ricardo. Sí, Violeta. Yo recuerdo ese efecto como consultante en una consulta con Mercedes, que yo dije la pregunta y Mercedes dijo, pero qué graciosa eres. Y es muy eh, sorprendente el efecto, porque por un lado uno está poniendo algo muy serio e importante sobre la mesa, pero al mismo tiempo la espontaneidad del gesto del otro te obliga a modificar tu actitud y a mirar, bueno, qué es lo que puede ser un poco absurdo, gracioso, exagerado en lo que estoy diciendo y te saca, si tienes la apertura porque realmente quieres examinar lo que estás ofreciendo, te obliga a cambiar de perspectiva y pienso que es eh,
sí, muy sano, como decía Mercedes, como tomarse un poco con humor, salir de la, que no cambia el problema que tienes, pero sí tu relación se pone en duda ese tinte trágico o definitivo que le das a las cosas de un comienzo. Entonces, pienso que sí es una forma de problematizar una actitud que es la actitud que uno tiene hacia la idea, con otra actitud que es la que el filósofo te ofrece en este caso. Funciona. Sí, bien. Vamos a ir cerrando, Ricardo. No, nada más preguntar si dice Aurelien que una cosa es ironía y otra cosa sería ese otro gesto. Digo que si no, pues sí, la ironía es problematización también. O sea, después de todo, esos gestos irónicos que se hacen y que, bueno, aquí hay expertos en eso, pues son problematización. O no sé si Aurelien piensa que no, que la ironía no es problematización. Yo distingo aquí a lo mejor una diferencia entre ironía, ahora que hablaban de estos gestos espontáneos, precisamente porque la ironía, bueno, es muy pensada, ¿no? Digamos que tú la elaboras, si no se cortó, Ricardo, ¿sí escuchas? La ironía pienso que tú la diseñas, ¿no? Justo para la persona, si la piensas. Y estos gestos de los que hablaban Mercedes y Aurelien son un poco más espontáneos, ¿no? No sé, yo pienso en esa distinción. No sé si alguien más tuviera alguna otra o si es lo mismo. ¿Sí, Aurelien? Pues con respecto a que dices ahorita, creo que la autenticidad en general es problematizadora. El hecho de reír espontáneamente de algo muy serio problematiza, pero también no participar a códigos sociales admitidos por todos. Si todo el mundo empieza a ser muy cortés y uno no lo es, eso va a problematizar la cortesía de todo el mundo. O, así, todo el mundo comiendo de una manera y uno de otra. eh, eh, es un gesto problematizador. Mira que esto de la ironía lo podemos tratar en otra, ¿verdad? La ironía. Sí, sí. Se me ocurre lo que dice Aurelia de que problematizas socialmente si te ríes. Se me ocurre que también te da problemas a ti. Sí. Pero precisamente yo creo que podríamos pensar el problema como justo una especie de tensión vital que está bien tener, ¿no? Y eso podríamos hacer la próxima sesión sobre esta idea de el horror de los problemas, ¿no? La tensión que provoca. Sí. Sí, la manía que tenemos de que los problemas son el fin del mundo y que hay que resolverlos ya. No, últimamente he pensado mucho en eso y bueno, pensar en eso también me ha hecho pensar en momentos de mi vida, ¿no? En los que he querido resolver y en momentos en los que he utilizado la tensión vital precisamente para otra cosa que no es acabar con ella, sino mejor otra función que sería conocerse a uno mismo. Pero podemos hablar otro día de eso. Muy Yo me bien. tengo que ir, que tenemos Listo. una sesión ahora, así Sí. que Pues terminamos.